Atención, almas incautas, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una crónica periodística, sino la apertura de un expediente X que ha sacudido los cimientos de la farándula televisiva española. Nos encontramos en el ojo del huracán mediático, donde un rumor, como una chispa en un polvorín, ha prendido la mecha de la controversia más explosiva de los últimos tiempos. Se ha susurrado con fuerza inusitada que Rocío Flores podría finalmente desatar una docuserie en Telecinco, un eco retumbante, una respuesta, un contraataque a la narrativa que su propia madre, Rocío Carrasco, tejió hace ya varios años. La sola mención de esta posibilidad ha desatado un torbellino de especulaciones, un verdadero clímax de la incertidumbre que nos obliga a mirar más allá de la superficie. Este escenario, digno de la tragedia griega, cobra una dimensión aún más dramática tras el mazazo demoledor que la semana pasada se abatió sobre los artífices de la narrativa original. La sentencia judicial que condenó a 2 años de prisión a los cerebros detrás de la polémica docuserie de Rocío Carrasco, Óscar Cornejo y Adrián Madrid ha sido el precedente, el seísmo que ha resquebrajado la estructura de lo que creíamos inmutable. Esta decisión legal, una victoria judicial para Antonio David Flores y su equipo, ha resonado con la fuerza de un trueno en el firmamento mediático, abriendo una grieta por la que, aparentemente, podría colarse una nueva y perturbadora verdad. La condena, aunque aún no firme, ya ha marcado un antes y un después, un giro de guión que nadie anticipó con tal contundencia. El rumor de la Contrado docuserie, como una sombra alargada, comenzó a cobrar una intensidad escalofriante hace apenas 48 horas, desplegándose en el tapiz de la opinión pública. Fue en la tarde de antes de ayer cuando, de forma sorprendente y casi premonitoria, el periódico La Razón se erigió como el primer heraldo de esta nueva era de confrontación. Este hecho, de por sí, no pasó desapercibido para los observadores más agudos, pues La Razón, en la época de la docuserie de Rocío Carrasco, se había distinguido como una de las pocas y honrosas excepciones que se atrevieron a disentir de la corriente principal. Entonces, plumas como la de Marina Bernal alzaron voces críticas en sus páginas, un estandarte de independencia que hoy, bajo otra dirección, parece desdibujarse en la bruma de intereses más complejos. Sin embargo, la historia tiene sus sombras, sus repliegues ocultos, y no podemos ignorar que La Razón, en los últimos tiempos, ya ha sido escenario de publicaciones extrañas, casi fantasmales, relacionadas con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Recordemos, por ejemplo, esas noticias inverosímiles que denunciamos con anterioridad, donde la precisión periodística parecía ceder el paso a una suerte de fabulación interesada. Sumado a la peculiar forma en que esta noticia del presunto contrado documental fue publicada, con un tufillo a maniobra orquestada, la desconfianza comenzó a sembrarse como una maleza imparable en el jardín de la credibilidad. El mero hecho de que fuera este medio, con su historial reciente de informaciones ambiguas, el primero en lanzarla al ruedo, ya encendía todas las alarmas. Nuestra labor en este vertiginoso viaje en busca de la verdad no es negar la posibilidad de que Rocío Flores, en algún momento futuro, decida alzar su voz y contar su versión de los hechos. Ojalá así sea, porque cada verdad, por dolorosa que sea, merece ser escuchada en el tribunal de la opinión pública. Pero la urgencia y la artificiosidad con que se tejió este rumor, las incongruencias que lo acompañaron desde su génesis, nos obligan a cuestionar el cuándo y el cómo de esta supuesta revelación. Porque ayer mismo, mientras desentrañábamos los hilos de esta trama en otro de nuestros análisis, señalamos una serie de elementos extraños, casi surrealistas, que ponían en entredicho la inminencia de esa contrado docuserie. La primera y más obvia razón, la piedra angular de nuestra argumentación, es que la causa judicial que ha sacudido a la fábrica de la tele aún no ha llegado a su puerto final, a su veredicto inquebrantable. Óscar Cornejo y Adrián Madrid han ejercido su derecho legítimo de recurrir la sentencia, y hasta que la última palabra no sea pronunciada por el Tribunal Supremo, no podemos hablar de una sentencia firme, de una verdad definitiva. La espada de Damocles de la justicia aún pende sobre sus cabezas. Pero antes de adentrarnos en la red que se tejía, una pausa para la reflexión. Si esta odisea de verdades ocultas y manipulaciones mediáticas resuena en tu alma,
Si sientes la urgencia de desvelar lo que otros pretenden silenciar, te imploro que te unas a nuestra cruzada por la verdad. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos y no dejes que el eco de la mentira opaque la luz de la justicia. Y ahora, dime, ¿desde qué rincón del mundo observas esta intriga? Cuéntanos en los comentarios tu primera impresión. ¿Crees que este rumor era solo una cortina de humo o el preludio de una venganza legítima? Vuestra participación es el motor que impulsa nuestra búsqueda incansable. Continuando con este laberinto de medias verdades, a esta incertidumbre judicial debemos sumar otra variable de peso, quizás la más íntima y personal, la propia disposición de Rocío Flores. ¿Está Rocío Flores a día de hoy verdaderamente preparada emocional y psicológicamente para remover un pasado que, lo sabemos todos, ha sido una herida abierta, un dolor insoportable que ha marcado a fuego su existencia? La decisión de exponerse de nuevo al escrutinio público, de revivir fantasmas que apenas comienzan a cicatrizar, no es una elección baladí, sino una gesta emocional que requiere una fortaleza inquebrantable y un momento vital propicio. Por todas estas razones, entrelazadas como las ramas de un árbol milenario, ya vislumbramos un tufillo extraño, una inconsistencia alarmante, en todo este rumor que ha incendiado las tertulias y los digitales. No era un mero chismorreo, sino una maniobra que revelaba fisuras profundas. ¿Por qué el periódico La Razón, con su historial reciente de noticias atípicas sobre Rocío Carrasco, sería el primero en lanzar esta bomba? Y aún más inquietante, ¿por qué otros medios digitales, sin el menor pudor, mentían descaradamente al afirmar que la noticia había sido revelada en el programa de Joaquín Prat, cuando en realidad, como demostramos ayer, no se había dicho absolutamente nada al respecto en aquel espacio? La proliferación de estas falsedades no es un error, sino una señal, un indicio de una mano invisible moviendo los hilos. La última hora, sin embargo, ha llegado como un rayo de luz en la oscuridad, una revelación que por fin dota de sentido a esta cacofonía de desinformación. La información, publicada por el reputado Jesús Manuel Ruiz en esdiario.com, ha actuado como un bálsamo de credibilidad. Sabemos, y esto es clave en el tablero de ajedrez mediático, que Jesús Manuel mantiene una relación de cercanía, casi de camaradería, con los representantes legales de Rocío Flores, quienes son, a su vez, los mismos que defienden a Antonio David Flores. Esta conexión, esta información de primera mano, concede a sus palabras un peso y una autoridad que la desdibujada noticia de La Razón jamás pudo ostentar. El periodista, incluso, compartirá un canal de YouTube con ellos, lo que subraya la intimidad de su fuente. Y lo que Jesús Manuel Ruiz desvela es ni más ni menos que la supuesta contrado docuserie de Rocío Flores en Telecinco es, a día de hoy, una quimera, una fantasía, un castillo de naipes que se desmorona ante la verdad. El titular es contundente, lapidario. Rocío Flores no hará una docuserie en Telecinco, y este es el verdadero motivo. Es Diario, con una autoridad que pocos pueden igualar en este ecosistema, afirma conocer la verdad de lo que está ocurriendo, prometiendo desvelar los secretos que otros han intentado enterrar bajo capas de especulación. La demolición de este imperio de apariencias estaba a punto de comenzar, y el clímax de la hipocresía se desvanecía en el aire. En los últimos días, como un coro de sirenas engañosas, algunos medios de comunicación y canales de YouTube habían asegurado con una certeza casi mística que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David estaba en avanzadas negociaciones para grabar una docuserie, un calco al estilo de lo que su madre perpetró hace 4 años y medio. Se hablaba de un formato Rocío contar la verdad para seguir viva, pero desde la perspectiva de la que fue, sin duda, la gran damnificada de aquel serial que nos mantuvo en vilo durante casi 2 años. Esta fantasía, sin embargo, no contará con réplica por el momento. No se hará realidad a corto o medio plazo. La trama, que prometía una explosión de revelaciones, se disuelve ahora en el rocío de la realidad. Es Diario ha confirmado, con pruebas irrefutables, que de momento no hay nada de este asunto. Una noticia que, en su crudeza, resulta absolutamente razonable y previsible para cualquiera que conozca el intrincado laberinto judicial.
Rocío Flores, debemos recordarlo, aún tiene 2 querellas pendientes, 2 espadas de Damocles que penden sobre su cabeza, una contra el digital Vanitatis, el primer medio en publicar la documentación que desató la caja de Pandora, y otra contra la productora Cuarzo. A esto se suma la victoria lograda en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se condenó a 2 años de prisión a los cerebros de la Fábrica de la Tele, ahora la Osa Producciones, Adrián Madrid y Óscar Cornejo. La batalla legal está lejos de terminar, porque esa condena, aunque trascendental, aún tiene un largo camino que recorrer. Los condenados han interpuesto un primer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se prevé un segundo de casación ante el Tribunal Supremo. Hasta que todas estas instancias judiciales no se pronuncien, hasta que no haya una sentencia firme e inamovible, cualquier movimiento de Rocío Flores en el ámbito mediático, cualquier intento de narrar su propia verdad en un formato de docuserie, sería un tiro directo en el pie. Sería, en términos llanos, un acto de autosabotaje, una traición a su propia causa judicial que sus abogados jamás permitirían. Como hemos subrayado en innumerables ocasiones, la ausencia de una sentencia firme es un muro infranqueable para cualquier acción de este calibre. Judicialmente, aún queda mucha tela que cortar, muchos vericuetos que transitar. Por razones obvias, como se argumenta con una lucidez aplastante en la noticia de Jesús Manuel Ruiz, Rocío Flores no va a tirar piedras contra su propio tejado, no va a comercializar con su dolor ni con su verdad en un momento tan delicado, cuando el eco de la justicia aún resuena en los tribunales. Este es el clímax de la razón, el momento en que la lógica se impone al sensacionalismo desenfrenado. Pero entonces nos asalta la pregunta del millón, la cuestión que, como un puñal, atraviesa el corazón de toda esta intriga. ¿De dónde diablos ha salido todo esto? ¿Con qué finalidad, con qué oscuro propósito se ha orquestado este rumor que ha contaminado el ambiente mediático? La razón, que curiosamente es el mismo medio que desde hace algún tiempo viene publicando noticias bastante extrañas y sesgadas, cuando el asunto tiene que ver con Rocío Carrasco, ha vuelto a ser la pieza central de este rompecabezas. Recordemos, para aquellos que no lo tienen fresco en la memoria, las publicaciones inverosímiles tras la entrevista de Amador Moedano en Viernes, donde se afirmaba que Rocío Carrasco lo iba a demandar o que estaba enfadada con Kiko Jiménez por algo dicho en fiesta. Todo, absolutamente todo, era raro, forzado, con un hedor a manipulación que resultaba insoportable. Hemos navegado por las turbulentas aguas del rumor, por la densa niebla de la desinformación que envolvió el presunto contraataque televisivo de Rocío Flores. Ahora es el momento de rasgar el velo de malla, de confrontar las sombras con la luz implacable de la verdad que, como un faro en la tormenta, nos guía hacia la claridad. Porque, queridos exploradores de la verdad, es hora de desenmascarar el gran montaje, de desvelar por qué esa supuesta docuserie, el eco de una venganza tan largamente esperada, es, a día de hoy, una quimera inalcanzable, una ilusión efímera tejida con hilos de engaño. No es un mero desmentido, sino una disección forense de la realidad que nos ha brindado la pluma afilada de Jesús Manuel Ruiz en esdiario.com, una fuente de credibilidad inquebrantable en este pantano mediático. Él nos ha traído la información que disuelve las dudas, que desmantela el castillo de naipes que algunos, con aviesa intención, intentaron construir. Su cercanía con el despacho de abogados de Rocío Flores, Juristantum, el mismo que tutela los pasos de Antonio David, le confiere una autoridad que pocas voces pueden ostentar en este circo de los horrores. Su palabra es la sentencia contra la mentira. El titular, fulminante como un rayo en cielo sereno, no admite interpretaciones. Rocío Flores no hará una docuserie en Telecinco, y este es el verdadero motivo. Es Diario, con una convicción que emana de un conocimiento profundo, nos revela la verdad que se oculta tras la espesa cortina de humo mediática. Nos encontramos ante el desmoronamiento de una farsa deliberada, ante el fin de una campaña de confusión que pretendía desestabilizar la balanza de la opinión pública, de una manera que solo alimenta la intriga y el morbo más insano. En los últimos días, como un coro de sirenas engañosas, algunos medios y canales de YouTube habían asegurado, con una certeza casi mística, que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David estaba inmersa en avanzadas negociaciones. Hablaban de un proyecto televisivo concebido como un espejo invertido del que protagonizó su madre, un Rocío contar la verdad para seguir viva,
pero desde la perspectiva de la que fue, sin duda, la gran damnificada de aquel serial que polarizó a todo un país. ¿Te imaginas la explosión de titulares, la vorágine de emociones que una producción así desataría? El clímax de la confrontación parecía estar a la vuelta de la esquina. Pero Es Diario ha confirmado, con pruebas irrefutables, que de momento no hay nada de este asunto. Esta revelación no es solo una noticia, sino una manifestación de la lógica más elemental, una realidad previsible para cualquiera que comprenda las complejidades del sistema judicial español. Porque Rocío Flores aún tiene 2 querellas pendientes, 2 espadas de Damocles que penden sobre su cabeza. Una contra el digital Vanitatis y otra contra la productora Cuarzo. Esos litigios son verdaderos dragones legales que debe enfrentar, antes de cualquier otra aventura mediática. A esto se suma, como un capítulo más en este drama judicial, la victoria, ya resonante, lograda en la Audiencia Provincial de Madrid. Esa sentencia condenó a 2 años de prisión a los cerebros detrás de la docuserie original, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, un mazazo demoledor para la fábrica de la tele. Pero incluso esa victoria, tan celebrada, no es el punto final, sino una estación intermedia en un viaje legal aún largo y tortuoso. La apelación y un posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo significan que la justicia aún no ha pronunciado su última y definitiva palabra. Así, con esta maraña de procesos judiciales aún sin resolver, cualquier movimiento de Rocío Flores en el ámbito mediático, cualquier intento de narrar su propia versión de los hechos en un formato de docuserie, sería un tiro directo en el pie. Sería un acto de autosabotaje imperdonable, una negligencia estratégica que sus abogados, el prudente despacho Juristantum, jamás permitirían. ¿Por qué razón alguien con batallas legales pendientes haría algo que podría perjudicarle tan gravemente en los tribunales? La respuesta es simple: no lo haría. La cautela de los letrados de Rocío Flores y Antonio David ha sido una constante, casi una obsesión, a lo largo de los años. Recordemos la primera entrevista de Rocío Flores en el programa Viernes, donde cada palabra fue revisada, cada coma escrutada por el despacho Juristantum. Ivana Hernández, David Esteban y Almudena Rodríguez, los directores técnicos de sus asuntos legales, no solo no firmaron el contrato, sino que vigilaron con celo el tratamiento jurídico de cada frase. ¿Tiene sentido que estos mismos abogados, conocidos por su prudencia extrema, de repente aprueben una acción tan arriesgada como una docuserie sin sentencia firme? La incongruencia es flagrante, casi ofensiva a la inteligencia. Además, hay una pieza más en este rompecabezas que no encaja con la narrativa de la supuesta docuserie. Me refiero a los movimientos estratégicos de Mediaset. En los últimos días, el grupo mediático ha tomado una decisión drástica y reveladora: eliminar la historia de Rocío Carrasco de todas sus plataformas. ¿Acaso tiene sentido que, después de borrar el pasado, se planteen ahora narrar la otra historia, la de Rocío Flores, sin la anterior como referencia, sin el contexto que la justificaría? Sería una contradicción insalvable, una incoherencia que la propia lógica corporativa, por muy enrevesada que sea, no podría sostener. El momento ideal, el único momento en que Rocío Flores podría plantearse responder a todo lo sucedido, a todo lo publicitado por las portavoces de Rocío Carrasco, como Carlota Corredera, María Patiño, Gema López, Belén Esteban o la abogada Montse Suárez, sería cuando las sentencias tengan firmeza. Solo entonces, con la justicia ya pronunciada en todas sus instancias, Rocío Flores tendría la legitimidad y la seguridad jurídica para alzar su voz sin temor a repercusiones negativas. Sería el resurgimiento, la catarsis, pero no antes. La agenda de Telecinco, según ha podido conocer Es Diario en las últimas horas, no contempla nada en relación con Rocío Flores. Esta es la cruda verdad. El telón cae sobre un drama que, al final, resultó ser una elaborada puesta en escena mediática, un castillo en el aire. La justicia no solo es ciega, sino también lenta, y sus tiempos no se supeditan a la vorágine de la televisión ni a los deseos de venganza, por legítimos que estos puedan parecer desde el fuero más íntimo. Entonces, la pregunta se vuelve más acuciante, más perversa. ¿Quién orquesta esta sinfonía de falsedades, este ballet macabro de desinformación?
¿Con qué propósito oculto se busca desestabilizar la balanza de la verdad? Se intenta envenenar el pozo de la opinión pública. El recuerdo de episodios pasados, de manipulaciones similares, emerge como un eco fantasmal. No podemos olvidar el fallecimiento del padre de Fidel Albiac, cuando periódicos afines publicaban que Rocío Carrasco estaba abatida por la muerte de un hombre que ni siquiera conocía. Una y otra vez, cuando el asunto se relaciona con esta pareja, surgen las anomalías, las extrañas coincidencias. Es innegable que existe alguien o algún grupo muy interesado en que se corra la voz con la velocidad del fuego salvaje, de que Rocío Flores va a comercializar con su historia, que va a ejecutar esa contrado docuserie. Esta difusión, sin sustento real, solo podría tener una finalidad: la de perjudicarla, la de arrojar una sombra de codicia sobre su imagen justo cuando sus batallas judiciales aún están abiertas. Es una táctica de desprestigio, un intento de socavar su credibilidad antes de que pueda algún día desvelar su verdad con la autoridad que merece. Este tufillo, esta atmósfera de artimaña, nos resulta familiar porque no es la primera vez que se utiliza esta estrategia. Los errores son demasiados, las inexactitudes son tan burdas que solo pueden ser intencionadas. La supuesta noticia de La Razón, la mentira sobre el programa de Joaquín Prat, la falsedad sobre El País informando de la docuserie. Todo apunta a un guión perverso, diseñado para la confusión. ¿Crees que estas coincidencias son producto del azar o de una mano maestra que mueve los hilos en la sombra? Al final, la verdad, como el agua, siempre encuentra su cauce. Y el cauce de esta verdad es que por ahora Rocío Flores no hará docuserie. La prudencia, la ley y la estrategia legal se imponen al arrebato emocional y al circo mediático. Pero no bajemos la guardia, porque en este tablero de ajedrez las piezas se mueven en silencio y las manipulaciones nunca descansan. Seguiremos aquí en Tus 50 favoritos, vigilando, desvelando, luchando contra la mentira con la única arma que poseemos: la verdad. Si has llegado hasta aquí, si sientes la misma sed de justicia y claridad que nosotros, te imploro que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a Tus 50 favoritos ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones profundas, porque juntos somos más fuertes frente a la manipulación. Y no olvides dejar tus comentarios. ¿Qué piensas de todo esto? Tu voz es vital en esta cruzada. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.